Hola, hola, muy buenos días para todos. Tenemos 14 de febrero, viernes, última sesión de esta semana. Déjenme saber si me están escuchando bien. Permítanme, por aquí estoy esperando que Dayan se va a conectar. Ya voy a mirar los reportes que ustedes me están haciendo. Ayer fue un día maravilloso en el que en 5 minutos todos ganaron más del 100%. Me pareció muy interesante porque Dayan, por ejemplo, que estaba familiarizándose con sus comandos en el celular, no lograba poner la orden límite, pero pues terminó vendiendo, ganando más de un 120%. Así que creo que fue un día muy interesante. La oportunidad estuvo muy clara. Ustedes, por favor, confírmenme que me están escuchando bien. Yo estoy aquí súper atento al chat de Telegram. Me confirman que me están escuchando. Perfecto, me dice Juan Carlos Palacios, Natalia también. Se escucha muy bien, me dice Julie. Julie me dice, muy buenos días a todos. Reporto último contrato de SPY comprado el miércoles a las 12 del mediodía, trae 610 y hoy lo vendió en el 290%. ¿Qué significa venderlo en el 290%? Que si yo compré un contrato en $100, entonces venderlo al 100% es que lo vendí en 200, o sea, en el doble. Venderlo al 200% es que lo vendí en 300. Estamos hablando de que Julie, su último contrato del SPY lo vendió casi en un contrato que compró en 100, lo vendió casi en 400. Estoy haciendo esta mención para que ustedes entiendan la forma en la que esto se vuelve elástico y permite rendimiento. Dayan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Tienes el micrófono cerrado? Buenos días para todos, ¿cómo están? Feliz viernes, inicio de fin de semana. ¿Cómo están todos? Esperamos que se encuentren muy bien. Por acá todos muy felices con esas velitas verdes de XRP. También vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, bueno, como hoy vamos un poquito así como que empezamos retrasados, yo terminé esta madrugada acostándome muy tarde porque llegamos de Miami, pero entonces miren, eso es lo interesante y recuerden lo que hablábamos en el seminario, el trading que nosotros hacemos es un trading que se llama micro swing. Nunca hacemos scalping. Scalping es cuando ustedes ven a las personas viendo velas de 1 minuto, velas de 2 minutos, velas de 5 minutos, que tienen que estar ahí súper, no se pueden ni parar al baño porque se les va la operación. Nosotros durante la primera media hora simplemente hacemos análisis, ponemos el contexto para saber si a las 10 de la mañana hay chance de comprar algo. Vamos a ver qué nos está mostrando el mercado el día de hoy. Y bueno, estos contraticos de Nvidia no están funcionando como muy bien que digamos. Tuvimos por aquí la oportunidad de comprar Nvidia en una de estas velitas, bueno, por aquí. Pero ustedes que compraron Apple sí estuvieron muy felices. Ah, pues esto fue ayer, aquí. Nvidia, mientras yo compré aquí, y esto está al mismo precio en el que compré, no ha dado ganancias. Ustedes los felicito porque vi todos sus reportes de ganancias. Compraron en esta velita. Permítanme, yo veo, porque yo no tengo aquí las tareas puestas. Qué curioso esto. Estábamos hablando, entonces, el día de Y ayer. algo te está diciendo David en el Telegram, lo que pasa es que no alcanzo a ver el Telegram, pero te está diciendo algo que si se puede unir o algo así para, creo que quiere como ayudarnos con algo. Listo, sí, me parece muy bien. Si porfa tú le podrías mandar a David ese link y que él nos pueda ayudar porque Claro quiere que sí. darnos pues esas recomendaciones de cómo en el celular, se puede hablar del tema de las órdenes límite. Bueno, Sí. entonces termino aquí diciéndoles que lo que estábamos esperando esta semana era ir a la zona alta del rango, un rango entre los 600 y los 610. La zona alta del rango la estamos viendo en este momento, por eso tenemos a Julie vendiendo casi al 400%. Por aquí veo que, y me encanta que ustedes celebren, veo a Sandra Milena diciendo mi primer trade y está reportando, bueno, ahorita miro bien qué estaba reportando Sandra Milena, porque dice que su primer trade y dice, SPY vendido al 100% en su simulador y creo que está con su niño celebrando, no sé si la pueden ver ahí, súper lindos. Y listo, ¿qué era lo que había ayer, compañeros? ¿Qué era lo que teníamos ayer? Ayer 13 lo que teníamos era una apertura
aguantando muy bien el precio sobre la zona 603 y sobre el promedio móvil de 50. Ojo con esto. Segunda vela, rompió el máximo local que teníamos aquí señalado. Esta vela de las 11 de la mañana fue la que les tuvo que haber dado a ustedes la señal muy clara de comprar SPY. Si uno compra call aquí, hoy entonces están celebrando, así como Sandra Milena. ¿Listo? Eso era lo que había ayer. Ahora, como SPY estaba dando permiso, ahí fue donde algunos seleccionaron Apple, que estaba tan interesante, ¿sí? Apple tan interesante a las 11 de la mañana. Quienes compraron Apple, siguiente vela se les vendió al 120%, pues me consta porque vi a Dayan vendiendo al 120% y reportándoles a ustedes esa venta al 120%. Creo que compró unos contratos como a 40 y algo dólares y los terminó vendiendo como en 100 y pico. Entonces, muy interesante este call de Apple, muy interesante. Y el petróleo, bueno, de lo que estábamos hablando, esperen un momentico, con el petróleo es que íbamos nosotros a fijarnos en posibilidades de put solamente cuando viéramos aquí abajo rupturas. El petróleo no nos ha dado aquí abajo una ruptura. Nadie tiene que haberse involucrado con puts de petróleo. Nadie. Y básicamente lo que el petróleo hizo fue mostrarnos una primera vela que nos dijo puede haber un rebote. Evidentemente el rebote lo hubo. ¿Hasta dónde? Hasta el promedio móvil de 50, que es nuestro techo. Pero miren que esto no nos sirve a nosotros, esto no tiene nada que ver con nosotros. Por eso dijimos, aquí la única posibilidad con petróleo es si cae, cae duro y rompe el 75.21. No lo hizo, no teníamos que entrar. ¿Qué sí hizo? Fue para arriba, pero no un movimiento que nos sirviera, porque si uno está aquí a las 10 de la mañana y uno dice, ¿será que más tarde voy a comprar call? No. ¿Por qué no? Porque no es un movimiento suficientemente amplio para que nuestros contratos se puedan duplicar. ¿Qué significa que el movimiento no es suficientemente amplio? Permítanme que esto aquí... Miren, suficientemente amplio significa que yo desde donde está el precio hasta el próximo techo, que es el promedio móvil de 50, tenga al menos $1. Y esto no tenía ni 60 centavos. Entonces, no se justifica la relación de riesgo-beneficio para ganarme un 50, un 60, un 60%, comprar unos contratos de call, no se justifica. Por eso, aunque petróleo subió, ojo, en este momento está en una zona de techo, que es el promedio móvil de 50, y ahora con petróleo nosotros lo que haremos es simplemente ya olvidarnos del petróleo hasta la próxima semana. Ya sabemos que está Donald Trump en todas sus negociaciones con Vladimir Putin para todo este tema de los acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania. Ya sabemos que eso puede generar que el petróleo vaya a la baja y sí, súper bien. Pero en este momento no vamos a hacer nada porque faltando 6 minutos para poder tomar decisiones. Esta velita es verde. Serviría si terminara sólida, entonces diríamos apertura roja en zona cara. ¿Por qué zona cara? Porque esto es un techo, el promedio móvil de 50. Esta línea roja es un techo, entonces podríamos decir apertura roja en zona cara para comprar para abajo, put. Sin embargo, pues la velita no está roja, entonces simplemente nos quedamos quietos con el petróleo. Y con el SPY, ¿qué haremos ahora? La pregunta, después de este trade tan exitoso, la pregunta es, ¿será que vamos a romper la zona del máximo histórico? Entonces, compañeros, aquí yo miro que hay por acá. Listo, le pasaste, Dayan, el link a David, ¿cierto? Sí, ya se lo pasé hace un Listo. ratito. Entonces, quiero decirles algo, porque miren, si ustedes observan el SPY, no nos está dando permiso de nada. Y si ustedes observan el triple Q, va camino a visitar también la zona de máximos históricos. Técnicamente el mercado está en máximos históricos. Miren lo que necesito que hablemos aquí y nos quede claro. La pregunta es, ¿podemos hacer algo a las 10 de la mañana? Nada. Porque la única estrategia a las 10 es apertura roja en zona cara. Entonces, listo, a las 10 no vamos a hacer nada. La segunda pregunta, ¿por qué si el dato de inflación salió contrario a lo que el mercado estaba esperando, por qué tenemos los mercados en máximos históricos? Miren, ¿se acuerdan que la semana pasada dijimos que era necesario que habláramos
de esta relación de los bonos del tesoro, de esta relación que hay de la deuda pública nacional, que los Estados Unidos tienen este problema de que tienen una deuda de 37 trillones y solo en intereses están pagando un montón de dinero. Entonces, que por eso tienen aquí durante estas semanas que están transcurriendo, tienen la necesidad, la obligación de refinanciar de esos 37 trillones, refinanciar 9. ¿Qué significa refinanciar? Acordar unas nuevas tasas y bueno, eso es toda una dinámica y no me quiero meter ahí porque acuérdense, nosotros no estamos aquí para ser expertos economistas, no, eso no nos confiere, nosotros estamos aquí para hacer muy buen dinero, pero quiero decirles qué pasó esta semana. Miren, muchos operadores que estaban en el mercado especulando con el tema de la inflación dijeron, parece ser que la inflación va a salir negativa. Si la inflación va a salir negativa, eso va a impactar los bonos, eso va a impactar también la dinámica del bono a 10 años. Y lo que empezaron fue a vender de manera masiva el bono. Y no solo a vender el bono, sino que empezaron, hagan de cuenta, como a hacerle put, a comprar put de los bonos. Sí, es para que ustedes me entiendan, es como apostar a la baja los bonos. Y también se dieron cuenta, y si sale mal el dato de la inflación, pues eso también va a afectar el dólar. Y tomaron posiciones en el dólar. Entonces, ¿qué pasó? Que efectivamente cuando sale el dato de inflación negativo y entonces ellos se frotan las manos porque dicen, wow, vamos a hacer mucho dinero, pues resulta ser que mucha gente había pensado igual, muchos operadores se habían posicionado de la misma manera frente a los bonos y frente al dólar, y como muchos habían pensado igual, pues evidentemente el mercado ya había dado por descontado que el dato iba a salir negativo. Ojo, porque necesito que eso sea lo más simple posible. En pocas palabras, como todos, una gran mayoría de operadores estaban esperando que ocurriera lo que finalmente ocurrió, quiere decir que la cosa negativa que se suponía iba a tener que pasar, todo el mundo la dio por descontada. Por eso, aunque el dato salió negativo y el mercado cayó, finalmente el mercado se recuperó porque a la larga ya el mercado lo había dado por descontado. Entonces, en estos casos lo que quiero que ustedes observen es que con todo este tema de noticias y esto, son solo los primeros los que se benefician, y cuando la gente ve noticias y toma decisiones que porque salió el dato de inflación más elevado de lo esperado, la gente que se alimenta de las noticias, esos son los que no ganan. Esos son los que finalmente van detrás de la jugada, y por eso nosotros no nos fijamos en las noticias. Nosotros lo que hacemos es reaccionar a lo que ocurre, pero teniendo en cuenta estos elementos de los que estamos hablando. Por eso un día como ayer, usted no nos veía diciendo, ay, pero es que como el dato de inflación fue malo, ¿qué vamos a comprar para arriba? No, no nos interesó. Dato de inflación, sí, fue malo, pero cuando vemos las gráficas, lo que estamos viendo es el comportamiento, no lo que están diciendo a través de las noticias, sino lo que están haciendo a través de sus operaciones. Es por eso que el análisis técnico para nosotros es tan importante en la bolsa, no tanto en las cripto, porque no operamos futuros, en la bolsa, porque la bolsa, las velas lo que nos dicen es el comportamiento, lo que están haciendo. Entonces, ahora ustedes pueden ver, como lo tienen ahí en pantalla, lo que ustedes están viendo en este momento es, perdónenme, lo que ustedes tienen en este momento es el mercado haciendo máximos históricos. Ese es el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 haciendo máximos históricos. Estamos en la zona de máximos. Y lo que veníamos hablando todo este tiempo, hay liquidez suficiente, hay optimismo suficiente, están pasando las cosas. Ahora el tema arancelario, cuando ustedes escuchan hablar que Donald Trump dijo, no, sí, vamos a hacer de este tema de los aranceles algo recíproco, también necesito que ustedes lo entiendan sencillo. ¿Qué significa reciprocidad en los aranceles? Que Donald Trump le dice a la Unión Europea, a ver, ¿cuánto le cobras tú allá en Europa a mis productos para que entren allá? Ah, que el 20%. Ah, aquí también le vamos a cobrar el 20%. Eso significa
la palabra que acabo de decir, reciprocidad. ¿Cuánto es que tú le cobras a mis productos que entran a tu país? Tanto. Ah, bueno, aquí vamos a cobrarles tanto. Pero además de eso, dijo Donald Trump, pero otra cosa, lo del IVA. Si tú, ¿cuánto es que le cobras de impuestos a tu gente para que compre mis productos de IVA? ¿Qué tanto? Bueno, entonces eso también se lo cargo a tus productos acá. Eso es reciprocidad. Miren, si ustedes observan, ¿qué está haciendo Donald Trump? Dijo, ahí les dejo, así es que vamos a funcionar. Igual, todavía esto no arranca, esto arranca en abril, pero ahí se los dejo. ¿Con qué intención? Acuérdense, Donald Trump es un gran empresario y los grandes empresarios son grandes negociantes. Ahí les dejo, significa que puso ya a todos los equipos encargados del tema tributario y del tema arancelario, aranceles son impuestos, dejó a todo el equipo europeo corriendo para trabajar en modificar lo que tienen y así antes de que esto entre en vigor, pues poder hacer algo al respecto porque no les va a convenir. Es impresionante. Lo que está haciendo Donald Trump es estimulando la economía interna y negociando para que los exportadores norteamericanos tengan beneficios muy interesantes cuando mandan sus productos a otras partes y está negociando, está reorganizando. Por otro lado, la Unión Europea no le ha tocado más que bajar la cabeza y decir sí, señor. Y, por ejemplo, con este tema de Rusia y Ucrania, creían que los iban a invitar a sentarse a la mesa, no los invitaron a sentarse en la mesa de negociación y ahora ustedes van a ver cómo todas esas sanciones que le pusieron a Rusia, que igual eso nunca se cumplió porque por un lado, por otro lado, Rusia terminaba vendiendo sus cosas y su petróleo. Miren, ahora a Rusia se le levantan todas esas sanciones muy probablemente y ustedes se van a dar cuenta cómo eso va a influir en los precios del petróleo y en los precios de todos los productos y es muy normal que sigamos viendo un 2025 con los mercados haciendo lo que han hecho los últimos 2 años. ¿Qué han hecho los últimos 2 años? Subir de una manera histórica. Y si a esto le sumamos, y esto ya es el último punto que quiero decirles para darles perspectiva, porque yo estoy preparando una sesión donde solo hablemos de este tema de los bonos y cómo los bonos y el dólar se relacionan de una manera muy específica y que pongamos el tema del oro también para que ustedes entiendan qué es lo que pasó y por qué subimos de los $2,900 por onza, pero eso lo quiero dejar solo en una sesión donde hablemos solo de eso y ustedes hagan preguntas. Porque si bien es cierto, no queremos ser los economistas expertos, no es lo que nos compete, sí es bueno que sepamos de todas estas cosas. Pero entonces miren, termino diciéndoles, todo esto que ustedes han estado viendo desde el punto de vista geopolítico es como un baile, ¿sí? Y a nosotros lo que nos corresponde es aprender a bailar al ritmo que ponen pues, los que tienen en este momento las decisiones más relevantes. Ahora, ¿yo por qué les digo que no se trata de que seamos los expertos? Acuérdense, y les estoy diciendo esto porque se me fue el hilo de lo último que les necesitaba mencionar, pero yo sigo diciéndoles y sé que me acuerdo. Pero miren esto, ¿qué es lo que finalmente ocurre, David? Pero bueno, por aquí llegó David, ya vamos a integrar a David aquí para que nos ayude con esta última parte. ¿Qué es lo que necesito que ustedes entiendan de por qué yo digo que no es necesario que seamos los expertos economistas? Porque hay un fenómeno psicológico muy interesante cuando vamos a los mercados y es que si yo me convierto en alguien que acumula mucho conocimiento, y ojo con esto, que esto es muy importante, si yo me convierto en alguien que acumula y acumula y acumula y acumula conocimiento, oigan, sin darme cuenta, empiezo a ganar como una, ¿esto cómo se le llama? Es como una altivez, como una soberbia, como una prepotencia de que yo sé mucho. Ojo con esto, que esto es de lo más lindo de entender para saber por qué los que saben mucho no ganan plata. Y por eso necesito que ustedes lo entiendan. Cuando yo estudio y estudio y estudio y estudio y acumulo conocimiento con la expectativa de que de esa manera le voy a ganar al mercado, paradójicamente se da el fenómeno contrario. ¿Por qué? Porque de esa manera yo ahora no veo el mercado como mi amigo para respetarlo y fluir y armonizar con él, sino que veo al mercado como mi contrincante.
y me enfrento a él. ¿Cuál es el problema? Que el mercado tiene millones de variables, ni siquiera con inteligencia artificial, pues se han logrado métodos específicos para que cualquiera venga y gane en los mercados. Ojo, entonces como tiene millones de variables, yo lo único que puedo hacer es lo que nos recomienda Mark Douglas, mente probabilística y entender que no las voy a ganar todas, pero que si de cada 20 gano 12, pues la estadística está a mi favor. Listo, ya, listo. Ahora, si me lleno de esa soberbia y de esa prepotencia de que yo sé mucho, entonces lo que va a pasar es que tomo una operación convencido de mis argumentos, creyendo que no me puedo equivocar porque no ven que yo sé mucho, entonces me pasan dos cosas y las dos son negativas. Como yo sé tanto y no me puedo equivocar, dejo de ser prudente y compro más de lo que me puedo permitir perder. No ve que es que yo estudié tanto para no perder, ¿cómo voy a perder? Entonces vamos con toda. No predefino el riesgo de una manera eficiente. Y la segunda es que como estoy convencido de que mi conocimiento me permite batir el mercado, va a haber momentos donde las señales son claras que me están diciendo no entres en esa operación. O incluso va a haber momentos donde ya entré en la operación y el mercado me empieza a dar señales claras que me dicen es hora de que canceles, es hora de que cortes pérdidas o es hora de que tomes beneficios, no importa que están al 50%. Ojo, hoy es viernes, 50% es buenísimo, hoy es jueves, 50%, pero yo me salto todas esas señales que el mercado me da porque el fenómeno mental es que nuestra mente solo ve lo que queremos ver. Y cuando me vuelvo muy obstinado y prepotente porque considero que sé demasiado, no veo las señales, es como si mi cerebro las filtrara y no me las muestra. Ya cuando perdí el dinero, es que voy y reviso en retrospectiva lo que hice y mi mente ve con claridad, wow, ¿cómo cometí ese error? Si yo ya sabía esto y esto y esto, ¿por qué? ¿Por qué cometí este error? Si era tan claro, cuando estamos cegados por nuestra soberbia, nuestra prepotencia y ese orgullo de creer que me las sé todas, el cerebro filtra toda la información que me muestra que no voy bien. No ve que yo estoy convencido que sí voy bien. Entonces, esa es la razón por la cual yo siempre les hago énfasis. No nos interesa ser los expertos, no nos interesa ser los que más saben, porque eso es como para el ego. Nos interesa ser los que más fluyen, los que más se conectan con el mercado, los que más respetan el mercado, respetan las reglas, respetan las pautas que tenemos aquí, respetamos nuestra cuenta y humildad. Vamos al mercado a tomar lo que él nos permita tomar. Que si tenemos los principios correctos bien instalados en nuestra mente, entonces lo que va a terminar pasando es que el mercado se convierte en un reflejo de lo que somos. Y si somos personas pensando de manera alineada, ese espejo que nos va a mostrar mucha abundancia, mucho dinero, muchas operaciones ganadoras y mucha satisfacción. Si tengo un montón de creencias que todavía les doy crédito, aunque no son funcionales, ¿el mercado qué me va a mostrar? Decepción, experiencias insatisfactorias, pérdidas de dinero, rabia, estrés, frustración, pero no es el mercado, soy yo que tengo todo eso adentro. ¿Listo? Entonces simplemente decirles eso. ¿Cómo está David? Por ahí si tú quieres, ve, qué raro. Listo, ya tenemos a David. ¿Cómo estás, David? ¿Bien o qué? Hola, hermanito, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, hola, mi Dayan. Excelente, gracias a Dios, ¿cómo van ustedes? Súper, súper, súper bien. Ayer te estamos Mi pensando mucho. David, qué rico verte. Sí, ayer te estamos pensando, yo como es la primera vez que, o sea, antes lo compraba en la web de Charles Schwab y como Sí. bajé Team Swim, he hecho solo hay 3 operaciones, creo, en total, pero no sé, eso borro historiales después. Ayer, por ejemplo, fui a ponerle orden libre y no sé, me No, y enrollé, de no sé hecho, por qué. Bueno, eso pasa. pero con Germán leímos close, close, close y gané. Bueno, eso es lo importante. 150%, está bien. No, y de hecho, pues quería tener este espacio, pues aprovecho para mandarle un saludo a todos los estudiantes que nos están viendo, porque pues con muchos de ellos he tenido contacto directo pues por WhatsApp, en las clases de Zoom, y de hecho también este espacio lo quería tener porque esa es la duda más frecuente que ellos tienen, ¿no? O sea, cuando compro un contrato, ¿cómo lo compro? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo sé que se compró? ¿Cómo sé que la orden límite quedó? Y
De hecho, la aplicación de Thinkorswim en el computador me parece que es muy completa, pero me parece que esa parte es más enredada de entenderla. Inclusive a mí me cuesta a veces llegar a identificar cuando compré, si se vendieron, si no se vendieron, sobre todo en cuánto se vendieron los contratos cuando se venden en el computador. Pero en el celular sí he encontrado que es muchísimo más sencillo. Entonces, pues la idea es que ya que estamos hoy acá, pues podamos hacer ese ejercicio que nos quede también grabado acá en la clase y nos sirva como tutorial para los demás compañeros. Yo estoy conectado desde el celular precisamente pues para poderles compartir pantalla en el celular y que hagamos un ejercicio comprando al market, colocando orden limit, vendiendo al market, quitando la orden limit, que son las cosas que yo creo que con esas 4 cositas que aprendamos ahorita ya nos fluye la operativa. Yo creo que este ejercicio va a ser interesante, mi David, y hazlo así fluido, de corrido, porque como esto queda aquí grabado, yo sé que se puede usar para que después quede ahí como una de las clases en vivo donde dimos soporte en esta parte. David, muchas gracias y que muchos también pues conozcan tu carita, que eres el que está ahí detrás, ayudándonos y apoyándonos en esta parte. Entonces, dale, voy a ponerte grande para que tu celular se vea más claramente. Yo voy a quitar la cámara. Sí, igual no solo se va a ver David, solo se va a ver David Y aquí. acá, bueno, acá qué opción utilizo para compartir, ¿sabes? Sí, sí puedo hacerlo desde acá, ¿cierto? Espérame, yo digo detener pantalla. ¿Te aparece abajo un icono de una pantallita con un más que dice presentar? No, mira que me sale micrófono, cámara, chatear, más y en más sale comentarios, grabaciones y configuración. Ah, buen punto. Sí, a mí me sale igual. ¿Te acuerdas que las pasaban? También algo ni te va a mostrar yo y no sé, no. A los que Desde el estamos con celular. este enlace que tú nos mandas no nos da esa opción. ¿Por qué? Bueno, Déjenme ver. Mira a ver si tú seleccionando a David podrías darle esa opción. Eso sí, como estoy que me des viendo. permiso o algo. Sí, como un permiso, sino que lo que yo estaba notando el otro día, al parecer este sistema no permite compartir la pantalla de un celular, sino de un computador. Ok, Eh, sí. Por desde el compu, si no, ¿cómo lo haríamos? Bueno, ¿Cómo fue que hicimos el otro día? Dayan, ¿tú recuerdas que tú necesitabas mostrar algo y lo pudimos mostrar? No lo pude mostrar porque estábamos creo que en la masterclass. No, en la masterclass pues Zoom. No, fue algo, pero no. Ah, es que fue Zoom, claro. Zoom permite ok. hacer Pues, esa dinámica. pues espérate, yo le doy acá, porque yo estoy desde el navegador en el celular. Entonces le voy a dar que me muestre, no navegador para celular, sino de sitio web, a ver si me da la opción de compartir desde ahí. A ver si de pronto desde ahí te deja conectarte así, porque en los computadores aparece micrófono, cámara, configuración y presentar. Y ahí en presentar es donde uno le da clic y le permite compartir. Bueno, entonces espérate, si me salgo ya saben por qué es. Denme un Dale, segundito. dale, dale. Aunque creería que no le va a dar la opción, es con el enlace que tenemos, creo que no le da la opción. Porque las pasas a yo también desde computador. Ay, ahora sí. Compartir pantalla. ¿Sí te dio la opción? Ahora sí sale presentar, pero Ah, genial. espérate a ver, compartir pantalla. Esa es. Cuando le dices presentar, le dices compartir pantalla y te dan las distintas opciones de cómo la quieras compartir. Yo te sugiero que tú vayas en compartir pantalla, le das a ese botón azul que dice compartir pantalla y te vas a la tercera pestaña donde dice pantalla completa. Esa es la que te muestra todo, absolutamente todo. O si quieres mostrar solo una pestaña, pues donde dice pestaña de Chrome. Ah, pero no, sí me sale la opción de presentar, pero cuando le doy no me activa ninguna. Ah, revisa otra vez porque yo lo estaba haciendo aquí para describirte mientras te decía. Revisa de pronto ahí. Entonces, compartir pantalla, Sí. pero no, me queda en la misma. Asegúrate de registrarte. No, me sale un aviso que dice la pantalla compartida no está compatible con este dispositivo. Utiliza Chrome en tu computadora portátil o de escritorio. Claro, es que deja compartir Sí. es cuando estamos con computador.
Esa es la falla. No, yo ahí veo, David, es que ahí toca hacer un ejercicio. Bueno, de todas formas, para los que no están viendo, esto está en los tutoriales, ¿no? Y esto está todo en los tutoriales. Ah, es que en los tutoriales tenemos cómo hacerlo desde el computador. Nos falta el tutorial de cómo hacerlo desde el celular, ¿verdad? Sí, falta por lo menos el de la orden límite no está, pues yo ya estoy trabajando en esos tutoriales para que queden, porque los videos que están sencillos, pero la idea es poderles marcar también que se señalen qué parte tienen que hacer clic, o sea, mostrarles todo para que no haya ninguna duda del proceso de compra y venta de contratos desde el celular. David, ahí toca es eso. Yo sé que tú terminas de crear esa herramienta y la subimos a la plataforma y pues todos tienen acceso ahí a mirar ese tutorial. Eso es lo queríamos hacer en vivo para que hagan preguntas y todo, pero igual tus tutoriales son clarísimos y a todos les va a quedar muy, muy sencillo hacerlo siguiendo Listo, el sí. paso a paso. Igual voy a revisar otra opción a ver si, porque de hecho estos días que estaba haciendo los otros tutoriales, estaba mirando la opción de compartir la pantalla al computador, porque eso es una función que tienen los iPhone, ¿no? Pero pues yo Sí. tengo Android y si lo logro hacer, podríamos conectarnos en clase desde el computador revisando la pantalla desde el celular, pero en el computador y ahí sí lo podríamos transmitir. Súper También y para que ¿sabes no qué quede en sería lo vivo. interesante de hacerlo en vivo? Pues que hacen preguntas y esto. Exacto. Pero si no, igual yo sé que el tutorial queda una herramienta muy, muy, muy poderosa y muy Listo, clara. sí. Sí, bueno. Bueno, Listo, David. Bueno, pero Muchas te gracias. saludamos, mi David, y te vieron la cara. gracias, mi Daniela, gracias, hermano. Gracias, mi Esa es David. la idea, poderlo seguir ayudando a todos y pues que de verdad que se disfruten el proceso, que aprendan, que en simulador métanle el dedo donde necesiten, háganle clic. Esa es la Claro. manera de aprender y para eso es el simulador. Ahí se permite, ahí se permite equivocarse y no van a tener ningún problema. Y ya cuando vayan a una cuenta real, pues van a tener esa confianza de poder hacer las cosas con más seguridad. David, yo Entonces, metiéndole el dedo a ese tema en el simulador, vi que el botón que como que le sirve a uno para las órdenes es el que dice roll, ¿verdad? Roll. pues a mí me sale, tú lo estás mirando desde Android, ¿cierto? Sí, desde Porque Android. también cambia un poquito cuando es desde un dispositivo iPhone. Ya. Cuando vas a vender, hay un video tutorial donde yo les muestro cómo comprar y vender desde el celular. Para venderlo, en Android sale un botón que dice Close, cuando tú seleccionas el contrato que ya lo has comprado. Sí. Y ahí en Close te abre la misma pantalla para ejecutar similar a la orden de compra. Lo diferente es que estás vendiendo. Y Ok. ahí donde Lo dice que hicimos mercado, ayer. ahí dice límite. Ah, O sea, ahí dice mercado, entonces lo único que tienes que hacer es cambiarle al límite y ahí ya te salen las opciones para colocarle GTC y el precio. Listo. ah, Para los que no sepan, uno tiene dos formas de vender. Uno vende al precio del mercado. Si en este momento mi contrato que compré en 50 ya vale 60 y le digo vender al mercado, se vende en 60, que fue lo que ayer hizo Dayan, que compró en 40 y ya iba como en 120 y algo, 100 y pico, pues vendió al market. Pero cuando uno compró y el contrato todavía no se ha valorizado y uno ya se tiene que ir, uno dice, yo no voy a vender al precio del mercado porque está barato y no me sirve. Yo quiero vender cuando esta cosa que costó 40 cueste 80. Entonces ya uno ya no va al market, sino que un botoncito lo cambia y dice limit. Y ahí el sistema me pregunta, a ver, esto que usted compró en 40, ¿en cuánto lo quiere vender? No, así, señor. Pum, y le pone, quiero venderlo en 80. Entonces ya ahí pone GTC y lo van a ver en el tutorial de David. Ya usted se va, se desconecta y cuando en algún momento del día ese contrato que costó 40 llega al precio que usted quiere vender, se le vende en automático. Eso es muy importante porque no queremos que usted esté pegado de la pantalla todo el día. No es que estoy esperando a ver si mis contratos llegan al precio para venderlos, no, porque aquí la filosofía que tenemos es el trading debe ser una de sus unidades de productividad, pero solo una, no puede ser la única. Eso Exacto. es. Bueno, David, no, yo sé que te va a quedar muy power esa herramienta. Listo. Entonces un saludito y bueno, deseo que tengan un feliz, bendecido día y un excelente fin de semana. Igual para ti. ¿Vale? Chao, Chao. chao. chao, mi David. Chao, mi Dayan. Gracias por el espacio. No, antes, gracias, David, que tuviste ahí esa iniciativa, súper chévere. Amigos, pues bueno, vamos a ir terminando. Como les estaba diciendo, nosotros pues llegamos anoche de Miami, entonces pues hoy es viernes,
que nosotros los viernes tenemos como una consigna y es que tenemos que ser más prudentes de lo normal porque los viernes expiran todos los contratos. Entonces, si uno compra un contratico y el precio se me fue en contra, ya no hay chance de que se recupere. Entonces, uno tiene que ser como más milimétrico. Miren, para que vayamos terminando, lo que está haciendo la velita. Bueno, vamos a ver si esto sí realmente hizo máximo histórico o si todavía el máximo histórico fue aquí el día, miren, el día 24 de enero, el precio más alto fue 610,78. 610,78. Y aquí tuvimos 610,64 y esta velita actual 610. Ay, compañeros, oficialmente acabamos de hacer nuevo máximo histórico con esta velita roja de indecisión. Igual ya llegamos a tocar los 610,99, prácticamente los 611. Acabamos de hacer nuevo máximo histórico en una semana donde la inflación salió negativa y el mercado hizo todo lo contrario a lo que la gente estaba esperando. ¿Sí? Porfa, me recuerdan el lunes para que toquemos este tema de bonos de deuda pública, oro y dólar, ¿sí? Para que veamos todo ese tema de esa correlación, porque cuando sube el uno baja el otro, porque cuando está subiendo el precio del bono, normalmente está cayendo la rentabilidad del bono. Quiero que de todas formas tengan eso y lo vamos a hacer de una manera sencilla. Listo. Entonces, compañeros, si ustedes observan, lo que está ocurriendo es que ya el precio nos hizo un nuevo máximo histórico. ¿Qué sería el paso a seguir? Que si esta velita que está en formación rompe y queda sólida a las 11 de la mañana, técnicamente ese es un permiso para nosotros comprar call. ¿Cómo se llamaría la estrategia? Esa velita verde sería una vela confirmatoria de un gap al alza, porque ayer cerró aquí y hoy abrió más arriba. Ustedes vieron en el seminario, se llama un gap al alza. Una segunda vela verde sería vela confirmatoria. ¿De qué? De que el movimiento puede continuar por esa senda. ¿Cuál senda? Hacia arriba. Entonces, si sale una velita que esta termina verde sólida arriba, pues eso es para comprar call. Obviamente, si usted normalmente compra 3, 4 contratos, hoy solo compre uno, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy vencen los contratos a las 4 de la tarde. Entonces, esa sería la recomendación. Ahora, si en esta zona de máximos, esta velita termina siendo, como se las voy a dibujar en este momento, envolvente, roja, ahí en la zona cara, porque pues, Germán, ¿eso es caro? Pues claro, es el más caro de la historia. Acabamos de ver el precio más caro de la historia. Entonces, si terminamos con una verde-rojo, o sea, verde a las 10 de la mañana, rojo a las 11 de la mañana, verde-rojo envolvente, esto querría decir que el precio puede venir incluso hasta esta última zona de soporte que tuvimos aquí. ¿En dónde? En los 605,50, que se podría venir a apoyar ahí para la siguiente semana, ahora sí romper con fuerza. No sabemos qué va a hacer el mercado, no sabemos si va a salir la velita verde que queda por encima del máximo histórico, no sabemos si va a ser la envolvente, pero ya ustedes salen, ya saben, si quedan las 11 de la mañana arriba, sólida, entonces pues vamos con call. Yo preferiría que los que están en simulador sean los que aprovechen y compren call si sale esa señal. Si los demás quieren entrar porque salió la vela verde sólida, ojo, con mucha prudencia, no exponga más de lo que ganó en los últimos trades, que esta semana estuvo muy interesante, de muchas ganancias. No exponga todas sus ganancias, solo una partecita, ¿vale? Y si sale la envolvente, ya sabemos, la opción que nos corresponde es comprar put, pero lo mismo, trate de que sea solo una fracción de las ganancias que tuvo esta semana, ¿listo? Yo qué preferiría, si usted me dice, hermano, ¿y tu mente hacia dónde estaría inclinada? Hacia arriba, porque la amarilla está sobre la roja. O sea que si sale la vela verde, ese trade probabilísticamente es más favorable que si sale la vela roja, porque miren que el amarillo es sobre la roja y como acabamos de hacer máximo histórico, la teoría dice que cuando vemos máximos podemos tener varios días donde veamos nuevo máximo tras nuevo máximo tras nuevo máximo. Entonces, por eso prefiero la opción de la vela verde, pero aquí no estamos para que el mercado haga lo que yo prefiero, sino que estamos para nosotros adaptarnos y reaccionar a lo que el mercado nos dé permiso. ¿Listo? Yo creo que eso es claro, ¿cierto, Dayan? Que pues queda claro
el tema de la prudencia y Súper tal. claro. Listo. Ah, compañeros, pero ¿saben qué? Ya estaba Miren, poniendo otra orden porque ahorita al final de la vela del Bitcoin que llegó lo tenían 97.500 para que comprara, pero está en 97.460 y pico. Y mientras ustedes miraban, yo vendí porque ya está bien arriba, entonces volví a poner otra orden para que me comprara 95. bueno, ahí También sigue. gané 177. Dayan más o menos 3, 4 veces a la semana se está ganando 100, 200 dolaritos con ese arbitraje que está haciendo. Y eso está muy bien. Eso lo vamos a hablar en el, Members VIP. en el grupo que Dayan está creando. ¿Sabes, Dayan, qué otra cosa vamos a hablar esta semana en ese grupo? Que creo que les va a Sí, gustar. eh, Mira, eh, eh, espérate un segundito, antes de que digas que otra vas a, es que yo había puesto otro capitalillo ¿te acuerdas? O sea, yo puse uno en Bitcoin y otro lo tengo aparte solo en XRP, pero no el de portafolios de patrimonio, sino en este que hago arbitraje y ayer con XRP, pero ese solo lo veo semanal porque XRP y estas no son para cogerlo como el BTC. Después lo explico. Y con esas velitas verdes me dio una buena ganancia. Ahorita la cuantifico. bueno, eso me encanta. Perdón, y ya, y tú lo que ibas a No, no, decir. no, perfecto, eso me encanta y eso está maravilloso. Es que estoy aquí mirando porque si están viendo en pantalla Nvidia, espérenme, creo que mis contraticos de Nvidia están felices porque creo que están, pero me tocó desloguearme aquí para volver a entrar. Dayan, que te quería decir que otra de las cosas que vamos a ver en ese grupo es, a ver, hoy es un día muy interesante para XRP, hoy es 14 de febrero y ahí estoy investigando unos mecanismos porque creo que vamos a empezar a tener disponible desde hoy a las 2 de la tarde un sistema que funciona en la XRP Layer. Va a ser la primera funcionalidad para el retail de estas funcionalidades que tienen que ver con ingresos pasivos, porque así como a un día en vivo creamos un pool de liquidez aquí en la wallet de Phantom, que eso todos lo van a aprender, sino que quiero que esto lo hagamos con activos poderosos, ¿sí? Ya ustedes saben hacerlo con memes, pero quiero que esto lo aprendamos a hacer con activos poderosos, ese tipo de activos que uno quiere guardar en un portafolio a largo plazo. Pues, Dayan, ¿qué te parecería a ti que mientras yo guardo mis activos a largo plazo, un ejemplo XRP, que ya les voy a mostrar el gráfico, cómo está subiendo, cómo ha estado moviéndose de interesante, que mientras lo guardo me produzca ingresos mensuales? ¿Tú qué opinas de eso? Es que ya hay en la tecnología hay una opción para que tú pones tus XRP dentro de un pool de liquidez, entonces tú eres un proveedor de liquidez y eso te va a empezar a dar un rendimiento. Y lo interesante es que mientras tu activo se va valorizando en el tiempo, un XRP que hoy en día vale $2.70, sí, tu visión es cuando eso cueste 10, 15, 20, $30, hacer cosas específicas con ese dinero, pero que mientras tanto eso te vaya generando rendimiento. Es como si te pagara un arriendo mensual el sistema por tú tener ese activo. Eso es algo que hoy se supone que es el lanzamiento a las 2 de la tarde, sino que estoy aquí terminando de investigar la herramienta y mirando que sí sea un lanzamiento oficial, pero esto es algo que así no fuera, esto que estoy observando, ya está a punto de ser lanzado. Estoy un poquito encartado aquí con mi sistema para ver mis contratos de Nvidia. Ya, listo, aquí ya lo estoy logrando. Permítanme un momentico necesito hacer algo con esos contraticos de Nvidia porque como ustedes pueden ver en pantalla, Nvidia está empezando a reaccionar. ¿Qué están viendo con Nvidia? Que el cuento chino de DeepSeek, no digo que DeepSeek no sirva, sino que eso fue un tema que básicamente generó un pánico que pues no era el tipo de pautas que iban a ser relevantes en el tiempo para el precio de la acción. Miren ahí Nvidia otra vez ya saliendo de esa zona lateral que tenía. Entonces yo lo que estoy haciendo es intentando vender mis contratos. Pero bueno, quiero mostrarles para que vayamos terminando la sesión del día de hoy, que no, aquí ya no puedo demorarme más aquí nos quedan 5 minuticos para que terminemos esto, pero quiero mostrarles lo siguiente. Dayan, mira,
En pantalla estás viendo al Bitcoin en el mismo precio que ha estado toda la semana. Esto es una gráfica de velitas de 4 horas, pero XRP desde ayer ha hecho este movimiento interesante y este movimiento que estábamos viendo, mira, por aquí estábamos ayer 13 de febrero. Si ustedes observan desde ayer 13 de febrero hasta el máximo que tuvo hoy, es una subida de casi el 15%. ¿Qué pasó? Que con el anterior presidente de la SEC se presentaban las solicitudes para la aprobación de los ETFs y el señor decía, eso no lo vamos ni a revisar. Ya con esta nueva SEC, con este nuevo presidente, ya se presenta la solicitud para que aprueben el ETF y entonces ya ayer lo que pasó es que dijeron, oigan, lo de la solicitud del ETF, listo, ya entró en el proceso y tenemos máximo, son 280 días para aprobar o no aprobar. Y el mercado siente que sí se va a aprobar. ¿Qué cosa? El ETF de XRP. ¿Qué es un ETF? Es una puerta de entrada para que todas las empresas y los inversionistas que les da susto comprar la criptomoneda porque no entienden bien esos mecanismos, pueden ir a un banco y decir, véndame XRP, pero entrégueme un papel, que es que ustedes saben, todavía el mundo es movido por los baby boomers y por mucha gente que no entiende el tema cripto. Entonces, es una forma de comprar XRP sin tener que descargar una wallet, sin tener que abrir un exchange, simplemente van a una institución tradicional y dice, véndame XRP. Entonces la institución compra el XRP y le entrega a ese cliente institucional un papel donde se le dice, usted es dueño de estos XRP. Eso es ETF. ¿Y por qué es importante el ETF? Porque un montón de dinero institucional que quiere entrar en XRP va a poder entrar en el momento en que eso se apruebe. Entonces, ayer, ¿qué pasó? Que ya dijeron, listo, esta vaina entra en estudio y por eso ustedes ven a un XRP que en este momento, entre ayer a las 7 de la noche y este momento, ha subido un 6%. Y acuérdense que está pendiente lo otro y es que en cualquier momento se desestime la demanda que hay en contra de la SEC. En cualquier momento también estamos viendo varios fundamentales noticias que pueden salir, como que, por ejemplo, XRP tal vez haga parte de ese fondo soberano que quiere crear los Estados Unidos. En cualquier momento puede salir una noticia de que XRP hace parte de la reserva estratégica de criptomonedas que quiere crear el gobierno norteamericano. En cualquier momento puede salir una noticia como que una gran plataforma como X o cualquier otra empieza a usar la XRP Layer para todas sus transacciones. Finalmente, lo que nosotros ya sabemos es que los grandes bancos, las grandes instituciones y grandes países incluso están creando sus propias monedas dentro de la XRP Layer. Entonces, vamos muy bien, pero sí voy a esmerarme en hoy, extraer toda la información para que mientras ustedes están holdeando las XRP, si ya hay disponible un sistema para que eso les produzca ingresos mensuales, pues mejor aún, ¿listo? Eso quedó pendiente de hacer esa tarea y pues la próxima semana vamos a revisar esa parte. Entonces, la noticia de ayer fue, se acepta el estudio del ETF de XRP y también se acepta el estudio del ETF de Dogecoin. Pues uno diría como que increíble que vaya a existir un ETF del Dogecoin, pero bueno, súper bien, eso es lo que tenemos, eso es lo que está ocurriendo, a la larga eso es bueno para todo el sector de las cripto. Muchos no están de acuerdo porque dicen, mientras el dinero se va a proyectos que no resuelven nada, ese dinero podría estar en otros proyectos más interesantes, pero bueno, yo creo que pues finalmente eso es lo que en esta etapa queremos, que haya impulso para la industria en general. Y recuerden que seguimos muy atentos a esta gráfica, es la dominancia del Bitcoin en la medida en que este gráfico que se llama Market Cap BTC Dominance, para que estén atentos a esto, en la medida en que esto empiece a caer duro, está en el 60% de dominancia, esa dominancia va a empezar como si fuera una cascada a irse hacia las altcoins que nosotros tenemos, así que ¿cuándo sabremos que inició la temporada de subidas impresionantes de las altcoins? Cuando este gráfico que está en el 60% caiga al 55%, caiga al 50%, por allá
se acordarán de mí, ustedes van a estar muy satisfechos con el rendimiento de estos activos. Por ahora, SUI subiendo un 4% y uno lo ve como interesante, HBAR subiendo un 3% y uno lo ve como interesante, como que quiere, como que no quiere, AVAX subiendo un 3%, uno dice como que chévere. Recuerden que cuando Bitcoin está subiendo 0, como en este caso, y nuestras altcoins están subiendo un 3, un 4, un 5, un 6%, eso lo que quiere decir es que cuando veamos la pérdida de dominancia del Bitcoin, Bitcoin suba un 5, un 10%, vamos a ver nuestras altcoins subiendo un 30, un 40, un 50%. Eso es lo que ustedes van a ver normal en las próximas semanas o meses. ¿Me ibas a decir algo, Dayan? Porque con eso yo termino. Sí, que me quería despedirme porque me está esperando para un temita de los de medios de comunicación que tenemos la otra semana para cuadrar contigo las preguntas que son correctas con respecto al gobierno de Donald Trump, que van a hacerte 2 entrevistas en revistas con respecto a cómo impacta Donald Trump en, pues, en el mundo cripto y eso, cómo impacta a Colombia y bueno, y a la economía. Entonces, para que te prepares, me van a decir cuáles serían todas esas preguntas que te van a hacer para que te puedas preparar, pero entonces me están esperando acá. Listo, listo. No, sí, despidámonos ya porque yo también tengo que salir. Miren que simplemente quería retroalimentar los contratos de NVIDIA, sí se han ido recuperando con esta subidita de NVIDIA, pero ahorita les muestro, les mando ahí al grupo en cuanto finalmente lo vendo, porque el computador se demoró mucho. Entonces, bueno, compañeros, que tengan un excelente fin de semana. Espero que pues puedan ahorita dar gracias por todas las oportunidades que nos ofreció el mercado esta semana. Atentos con SPY porque veo que quiere hacer la velita de retroceso. Acuérdense, petróleo, si lo van a hacer. Esto fue algo que me olvidó mostrarles y creo que sí vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta porque este puede ser el trade interesante para hoy, a pesar de que es viernes. Miren, compañeros, ustedes están viendo en este momento en pantalla, a pesar de que hoy es viernes, esta envolvente en zona cara, teniendo en cuenta los elementos geopolíticos de los que hemos estado hablando, esta envolvente en zona cara, esta sí puede ser interesante. Miren, llegó hasta esta zona el petróleo, vemos un rebote, retrocede en el techo, promedio móvil de 50, esta velita nos podría dar la señal para ahora a las 11 de la mañana comprar put de ¿qué? De petróleo. Mírenlo ahí. ¿Listo? Entonces, compañeros, eso sería todo. Si vamos a hacer algo el día de hoy, sería más interesante el put del petróleo y SPY. No, puede estar muy interesante también el SPY, compañeros. Miren, si dentro de 20 minutos esta velita roja, su cuerpo luce más grandecito que la velita verde, eso es una envolvente en zona cara. ¿Listo? Y tanto petróleo como SPY estarían en buena posición. Sería un trade para que si lo compramos a las 11 de la mañana, ojalá antes de las 12 estar tomando beneficios. Y recuerden que un jueves o un viernes, hoy es viernes, cualquier cosa por encima del 50% es bueno meterse ese dinero al bolsillo, dar gracias y cerramos pantallas hasta la próxima semana. Así que un abrazo para todos, cuídense mucho, chao, chao, nos vemos el lunes.